¿no? Entonces, si yo siendo niño, yo un poco más consciente, se me hace fácil entrar a redes sociales, a lo mejor un hermano mayor, a lo mejor una madre de familia, un padre de familia, a lo mejor el vecino de al lado, pone música de reggaetón, entonces yo empiezo a relacionarme con la letra, ¿no? O en este que sí, música, a lo mejor no de reggaetón, porque no solamente el reggaetón, son las que tienen ¿cómo se llama? Son letras inadecuadas, ¿no? O Inadecuados. inapropiadas Ujú. en este caso. Ajá, no solamente el reggaetón, tampoco como para hacerlo, como para estereotiparlo, ¿no? Sin embargo, hay varios estilos de música que tienen, pues, conceptos y letras inapropiados que a base de ello, pues, también se van generando esos aprendizajes en los niños. Entonces, Buenas noches, bienvenidos a los que se van conectando a esta nueva sesión, nuestro podcast de todos los jueves. Va a estar muy interesante, no te despegues. Tenemos un invitado muy especial, un psicólogo experto en el tema. La sesión pasada platicamos acerca de cuidar lo que nuestros niños y nuestros jóvenes escuchan y ven en redes sociales, en internet, en la televisión. Ajá. Entonces hoy va a estar súper interesante, no te despegues. Y ¿qué tal? ¿Cómo estás, Norman? hola, buenas noches, Mari. Buenas noches, Enia. Bueno, antes que nada agradecerles, ¿no? La invitación a formar parte de este podcast el día de hoy. De igual forma, pues agradecerle a todas las personas que nos están siguiendo el día de hoy en este escenario. Buenas noches también para todos ustedes. Pues bien, el día de hoy me encuentro bien, pues yo creo que ya listos para comenzar con este tema, ¿no? De hipersexualidad entre niños y adolescentes. Entonces, pues comenzamos en el momento que ustedes gusten, sin problema. Sí, ok. Estamos, igual para la gente que nos ve ahorita y después gente que lo ve después. Ahí se va a quedar guardado en la página de SEMA por si en algún momento, no lo pudiste ver, va a estar guardado ahí para poder checar la información, ¿no? Va a estar muy interesante. ¿Y por qué hablar de lo más valioso que tenemos, que son nuestros hijos? Y la forma en que hoy vamos a hablar es sobre la hipersexualización en la niñez y cómo esto afecta a nuestros jóvenes. Ajá. Entonces, me gustaría que nos compartiera Norman la frase del día, como todos los jueves a partir del anterior. Estamos leyendo una frase para comenzar. ¿No las puedes compartir, Norma, por favor? Claro que sí. Bueno, comenzamos con la frase del día. Si las princesas se comen la libertad de tus hijas silenciosamente, ¿vale? Bueno, como lo podemos comentar, sabemos que la hipersexualidad, pues es el exceso, bueno, eso ya es el exceso impulsivamente de tener relaciones sexuales, ¿no? En este caso es como la adicción al sexo. Bueno, entonces, precisamente, ¿por qué comenzamos con esta frase? Porque bueno, pues prácticamente creo que en los ambientes sociales en los que hoy en día nos rodeamos, pues sí es importante, ¿no? Darnos cuenta de cómo de forma inconsciente vamos, pues vamos detonando a lo mejor esos tipos de aprendizajes y comportamientos en los niños y niñas que hoy en día van tomando, ¿no? Entonces, después de eso, bueno, posteriormente ya se vienen las consecuencias, que también ahorita vamos a compartirlas, pero comenzamos con esta frase precisamente. No sé qué opinen ustedes del tema, chicas. Sí, así es. Y bueno, pues bienvenidos a todos a una transmisión más. Mari, Norman, un gusto tenerlos aquí, dos psicólogos expertos en el tema y sobre todo con experiencia. Norman actualmente trabaja en una secundaria, igual que Mari, y bueno, pues tienen el contacto al 100% con esta situación todos los días. O sea, es una situación que se vive absolutamente todos los días. Y bueno, esto nos permite también tener una visión tanto científica como práctica de lo que vamos a platicar el día de hoy. Yo trabajo en una primaria y tristemente también observamos pues este tipo de conductas, ¿no? Este tipo de comportamientos que tampoco son adecuados.
para la edad. Y bueno, como lo dice Norman, pues finalmente la hipersexualización es el resaltar, ¿no? O el buscar que los niños y niñas se comporten o tengan vestimenta o hablen o vistan o bailen o lo que sea, con acciones que no son ni corresponden a su edad, ¿no? Que no corresponden a la edad, que no son de la edad. Y bueno, finalmente esto hace y provoca que surja esto de la hipersexualización, que finalmente es la exaltación de atributos y de comportamientos que no corresponden según la edad. Aquí bien importante, ¿no? Platicábamos hace rato que finalmente hay que cuidar, ¿no? Las etapas de los niños, ¿no? Cuidemos nuestras infancias. Terminamos el podcast pasado con esta frase de cuidemos nuestras infancias porque finalmente, pues hay que respetar esas edades, ¿no? Entonces, bueno, decíamos que finalmente la hipersexualización, no sé si a alguno de ustedes les gustaría dar como un ejemplo de cómo es que se ve la hipersexualización, por ejemplo, en los adolescentes de secundaria. O sea, ustedes que han visto, que tienen experiencia, ¿cómo los chicos la manifiestan o cuáles son como los casos que ustedes han visto en las escuelas? O sea, ¿qué es lo que han visto para decir este niño está hipersexualizado o estas conductas son hipersexualizadas? Por ejemplo, en caso particular, el hecho a lo mejor que los mismos padres permiten que sus hijos, por ejemplo, se vistan de una manera inadecuada. Por ejemplo, una mamá que lleva a su hija con perforaciones, con escotes, con falda una minifalda más bien. Entonces, desde que los papás están ahí permitiendo esa situación, yo considero que es una situación complicada, es una situación que hay que ponerle lupa y ver por qué es que sucede este tipo de cosas, ¿no? O desde que celebran el hecho de que bailen reggaetón, eh, que se muevan con estos bailes sensuales, pero niñas de 11 12 años, ¿no? Entonces, desde que a lo mejor desde que los mismos padres lo aceptan y lo celebran, desde ahí yo considero que es algo complicado. Tú, Norman, ¿qué has visto en las escuelas? Claro, bueno, pues yo creo que a contexto de nivel secundaria, a pesar de que, bueno, esto se va relacionando por tipo de generaciones y por las etapas del desarrollo, pues ya a nivel secundaria ya contamos con una edad de entre los 11 a los 14 años de edad aproximadamente, ¿no? 12 y 14 años de edad. Entonces, ahí cómo lo podemos detonar. Creo que lo podemos observar a través del tipo de expresión que utilizan ellos, ¿no? Tanto en sus compañeros, o sea, los tipos de comunicación, sí, de conversaciones que van generando. De igual forma, el tipo de música, ¿no? Que escuchan dentro de ese mismo grupo social del que se rodean. También las formas en cómo pretenden solucionar un problema y sobre todo sus temas, cuáles son sus temas de interés, ¿no? ¿Cuáles son sus Ujú. temas de interés? Pues ahorita sus temas de interés prácticamente ya es más desde un aspecto sexual, ¿no? A lo mejor cuando se ven en la fase de la experimentación, a lo mejor de la parte de la exploración, tanto en la experimentación. A eso lo Sí. podemos llevar a un nivel Y justo, secundario. y, y justo rebasa o hay un límite de entre qué es lo apto o lo considerable para su edad que están en la etapa sexual y algo que ya rebasa, ¿no? A lo mejor que niños, varones, acosan a alumnas ya más, sí, o sea, que las agreden verbalmente, psicológicamente y sexualmente también. Entonces, hay casos muy graves que yo considero que se deben prevenir. Y justo es lo que vamos a hablar un poco más adelante. Sí, así es. Yo creo que estoy en primaria, creo que se refleja esta parte de la hipersexualización en la escuela, sobre todo con las niñas, se nota más en las niñas. En los niños se ve, sí, pero en las niñas se ve mucho, por ejemplo, hay niñas en sexto que ya van maquilladas, ¿no? Que ya llevan el top, ¿no? La ombliguera. Tuvimos el caso de una niña el año pasado, me parece, o antepasado, de una niña que llevaba el ombligo perforado.
y íbales a la primaria con el ombligo perforado y siempre de ombliguera. Entonces, aquí pues hablamos de una hipersexualización bastante fuerte. Hay niñas de sexto que van maquilladas, otras que van con el pants ya muy pegado, la falda del jumper, ¿no? Porque en la primaria pues todos usan el jumper, muy corta. Entonces, hablamos de aprobación por parte de los padres, ¿no? Una. Y dos, la parte en la que nosotros normalizamos el hecho de que los niños vayan maquillados, ¿no? Las niñas vayan maquilladas. Aquí, pues, finalmente estamos adelantando la edad a la que no les corresponde. Y ahorita poniéndolos en contexto, ¿no? A lo mejor un ejemplo concreto, pues hablábamos en un TikTok, ¿no? Hacía yo un TikTok para invitarlos justo para este podcast y hablábamos de estas niñas Sephora, ¿no? Y decíamos que, bueno, son niñas que van a la tienda Sephora a comprar artículos que, pues, nada que ver con su piel, o sea, esas Sephora son para mujeres de los 30, 40, ¿no? 50 años, que justo ya a lo mejor necesitan un cuidado distinto en la piel, y sin embargo hay niñas de 8 años, haciendo lives en TikTok sobre el cuidado de la piel, usando correctores, maquillajes. Y bueno, yo pensaba en esto y decía, bueno, este es el caso de niñas con una economía solvente, ¿no? O sea, como para que el papá gaste 2,000 o 5,000 pesos en una ida a Sephora es porque hablamos de un poder adquisitivo un tanto más alto, ¿no? Digámoslo así. En el caso, por ejemplo, de un poder adquisitivo más, digamos, lo normal, lo más de la sociedad, que es la mayoría de la gente de las escuelas en donde ustedes trabajan y donde yo trabajo, pues no van a tener para comprar a lo mejor 3, 4 cremas de Sephora, ¿no? Sin embargo, creo que los papás sí invierten en maquillaje, sí invierten en ropa de marca, en tenis, ¿no? En faldas, por ejemplo, en perforaciones, que finalmente siguen siendo lo mismo, a lo mejor en diferente costo, pero el contexto sigue siendo el mismo. O sea, quiero que mi hija se vea más sexy, más bonita, ¿no? Con este pretexto. Quiero que mi hijo se vea más rudo, ¿no? Más imponente, quiero que sea el macho, quiero que no lo agarren de bajada. A veces hasta usamos esas palabras, ¿no? No quiero que lo agarren de bajada, no quiero que se burlen de mi hijo y por eso anticipo ciertas cosas. Entonces, en la escuela, pues este es como uno de los ejemplos que yo podría decir en algunos casos. Y bueno, me gustaría mucho que pudiéramos platicar también el cómo yo como papá a veces no me doy cuenta que estoy sexualizando a mi hijo, ¿no? O a mi hija. ¿Cómo es que estoy permitiendo que esta hipersexualización, tanto en un comportamiento como en acciones, pues se ha manifestado? Entonces, no sé si nos pudieran platicar, o sea, ¿cuáles son esas acciones inconscientes que hacemos que apoyan este tipo de conductas? Ajá, pues desde, por ejemplo, desde que decimos a nuestra hija, por ejemplo, ay, ya vas a tener novio, cuando, ay, te gusta tal niño, ¿no? Y tal vez la niña tiene 7 años, 8 años, desde que le decimos o le eh, comentamos que si ya tiene novio, quién le gusta, ¿no? Entonces, considero que ese es como un ejemplo muy claro y a lo mejor bailar, poner en las fiestas este tipo de música de reggaetón y que las niñas hagan el paso el paso de la música, pero que el cual no es apta para su edad, el hablarles, sí, o sea, considero que esos dos casos sean, mientras el siguiente se me viene a la mente. Ok, bueno, pues yo considero que obviamente esos contextos vienen desde las familias nucleares, ¿no? También comenzamos aquí con las etapas del desarrollo, los había platicado anteriormente, no lo había comentado anteriormente, perdón. Pues tenemos la etapa del desarrollo de la primera infancia, ¿no? Está la etapa natal, que es de 0 a 2 años, 3 años aproximadamente, y la infancia bueno, la primera infancia que viene a partir de los 3 años a los 5 años, ¿no? Cuando todavía actuamos de forma inconsciente, siguiendo los patrones y lo que alcanzamos a ver a través de la observación, ¿no? Lo que alcanzamos a observar, las conductas de las familias nucleares, tanto en la comunicación física como verbal, es lo que vamos aprendiendo.
pero no somos conscientes todavía. Llega una edad en la que todavía no son conscientes de poder analizar y darse cuenta de si realmente están haciéndolo bien o están haciéndolo mal, simplemente por la aprobación de los padres en este caso, ¿no? A partir de los 5 años, llega de los 5 a 6 años, pues ya se encuentra la infancia, ¿no? Como tal, que es cuando ya empezamos a tener un poco más de razonamiento, de conciencia y, bueno, con base a eso, por supongamos un ejemplo, ¿no? Sería, pues ya a los 6 años, tú ya estás, obviamente ya empiezas a tener un poco más de comunicación, porque aquí las partes del desarrollo ya se van variando desde la parte cuantitativa y cualitativa. ¿No? Según en la parte cuantitativa, lo que vamos a estudiar es la parte del crecimiento físico, ¿no? En los niños. En este aspecto, la parte del crecimiento físico, tanto altura como peso, ¿no? Pero en la parte cualitativa, ¿qué es lo que vamos a ver? En la parte cualitativa ya vamos a ver cómo van mejorando la parte de su comunicación, de su razonamiento, de sus expresiones verbales. Entonces ya van entendiendo todo ese tipo de cuestiones. Y a base de ello, es como ellos ya una vez teniendo más de 6 años, pues los ejemplos ya son más, más observables, pero ya de conscientemente, ya son auditivos, ya empiezan a tener los tipos de aprendizaje, ¿no? Kinestésicos, pragmáticos, a lo mejor. Entonces, pero al final de cuentas siguen siendo niños, ¿no? Entonces, si yo siendo niño, yo un poco más consciente, se me hace fácil entrar a redes sociales, a lo mejor un hermano mayor, a lo mejor una madre de familia, un padre de familia, a lo mejor el vecino de al lado, pone música de reggaetón, entonces yo empiezo a relacionarme con la letra, ¿no? O en este que sí, música, a lo mejor no de reggaetón, porque no solamente el reggaetón, son las que tienen ¿cómo se llama? Son letras inadecuadas, ¿no? O Inadecuadas. inapropiadas Ujú. en este caso. Ajá, no solamente el reggaetón, tampoco como para hacerlo, como para estereotiparlo, ¿no? Sin embargo, hay varios estilos de música que tienen, pues, conceptos y letras inapropiados que a base de ello, pues, también se van generando esos aprendizajes en los niños. Entonces, como es parte de la moda y de la parte social en la que se desenvuelven y también los tipos de comunicación que van viendo dentro de la familia, pues se les hace fácil adquirir esos aprendizajes, esos estilos de vida, esos patrones, y con base a ello los van expresando y formulando y compartiendo con base a su desarrollo, como van creciendo. Sí, hablábamos la Sí, vez pasada también de los corridos tumbados, ¿no? O Ajá, tumbados, o no sé cómo. exactamente. Entonces, como dices, o sea, ya no es solamente un ritmo musical en específico, sino ya hay más, ¿no? Hay más géneros, hay más letras, hay más formas en la que podemos ir hipersexualizando a los niños, ¿no? Simplemente TikTok. ¿Cuántos niños y adolescentes no tienen una cuenta de TikTok? Y pues están a la expectativa de que pues me aparezca a lo mejor, ¿no? El TikTok de alguien. Si algo tiene el algoritmo de TikTok es que si tú ves un video de completo, te va a estar sugiriendo videos con ese mismo contenido. Entonces, esto hasta cierto punto es peligroso. ¿Por qué? Porque si mi hijo a lo mejor ve un video de dos chavos donde se están hablando de groserías, ¿no? Y están haciendo poses sexuales o ademanes con las manos o cosas así, pues el siguiente video muy probablemente tenga exactamente el mismo contenido o vaya por el mismo giro. De ahí, por ejemplo, que TikTok maneja los algoritmos con los hashtags. Entonces, si yo pongo un hashtag de, no sé, corrido tumbado o sexy por siempre o una cosa así, siempre me van a estar saliendo hashtag o videos que hayan utilizado justo ese hashtag. Entonces, sí es importante mantener, ¿no? O sea, ya no es solo la música, ya no es, son los contenidos, ¿no? YouTube está cargadísimo de contenido hipersexual y a lo mejor no tanto de una pose, ya hablando de una sexualidad, sino hasta de cosas más como de lo que decíamos, ¿no? Maquillajes, actitudes de acciones, ¿no? No sé, cosas muy machistas, ¿no? Hay muchos programas y podcasts hoy en día virales que no son adecuados para niños y adolescentes. Quiero poner un ejemplo.
Y la verdad es que no lo hago por agredir ni ofender ninguno de los programas, porque todos los podcasts y programas que ahorita voy a decir son programas que desde que se inician sí te hacen decir que esto es responsabilidad de quien lo ve y que las opiniones que se dan ahí están libres y que tú eres consciente de lo que estás viendo y que si no te interesa verlo, hagas favor de irte. Entonces sí te hacen el llamado, pero por ejemplo hay casas donde La Cotorrisa, Franco Escamilla, o sea, no sé, influencers o comediantes que no son aptos para niños. ¿No? Que no son aptos tampoco para adolescentes. Ellos están dirigidos a un público adulto que entiende y comprende este tipo de bromas o comedia. No podemos juzgar que el comediante trabaje de eso porque al final es su trabajo, pero es responsabilidad nuestra el que mostremos, ¿no? Lo que se está viendo. Ajá, sí, Sí, y justamente hay veces que nos vamos de forma inconsciente, ¿no? Y otro ejemplo podría ser cuando romantizamos o le pedimos a nuestros hijos que saluden de beso tal vez a algún familiar o alguna persona que mi hijo no quiere besar o dar el abrazo o estar con esa persona, ¿no? Entonces sí es bueno prender esos foquitos rojos hacia las personas que nos están viendo para que realmente reflexionen y digan, no, pues chino, también hice yo esto, pero tal vez ya no lo voy a hacer, ¿no? Y ver los riesgos que existen al hipersexualizar a mi hijo o a mi hija, ¿no? Ahorita es lo que vamos a hablar. sí, Exactamente. Además, bueno, también yo creo que a base de la hipersexualización, pues existen muchos factores emocionales que si no ponemos, que si no los trabajamos, perdón, si no ponemos un límite desde nosotros como padres a la corta edad de nuestros hijos, este, perdón, con el paso del tiempo vamos a generar una inestabilidad emocional en ellos que les va a generar bastante estrés, a lo mejor un trastorno bipolar, ¿no? A lo mejor el consumo de adicciones o de automedicarse también. Entonces sí es importante también que nosotros como padres de familia estemos bastante conscientes de qué es lo que estamos haciendo con nuestros hijos, qué es lo que estamos mostrando, ¿no? Porque a veces como lo comentaron ustedes, realmente no tenemos la información adecuada y inconscientemente dejamos y se nos hace fácil a lo mejor que vean los tipos de telenovelas, ¿no? Donde pasan tipos de violencia, de adicciones, al desnudo. Entonces, son cosas que inconscientemente, pues, como no tenemos la información, no nos podemos dar cuenta de ello, pero a base de las experiencias que se van suscitando con el paso del tiempo, es conforme nos damos cuenta y nos hacemos la pregunta de si realmente la educación que yo invertí y todo este tiempo que invertí como padre en un hijo fue la adecuada, ¿no? Para prevenir este tipo de acciones en ellos y llegar a que ellos fueran en alguna inestabilidad emocional. sí, así es. Me gustaría leer los comentarios que nos deja aquí. Nos dicen, hay generaciones de papás que les hace gracia que sus hijas quieran ir a ver conciertos de influencer que se consideran para adultos. Otra forma de hipersexualizar es, por ejemplo, permitir que tus hijas o hijos se decoloren el cabello. Estos ejemplos los veo en la escuela a la que asisten mis hijos. Entonces, de nada vale tener un reglamento el cual no respetan los padres y las autoridades no hacen nada. Hablamos también de que la privacidad de nuestros hijos no se cuida en la escuela. Las mismas mamás no conocen ese término y abusan de su poder. Y aquí también nos dice José Manuel, cuidar el contenido que ven nuestros hijos. Si bien hay un reglamento no es como tal un reglamento, pero sí hay una señalización en la Secretaría de Educación Pública, ahorita no hace mucho salió, que hay que darle o sea, sí está ya permitido que los niños vayan con el cabello pintado a las escuelas. Esto sí ya es como que ya salió, que nosotros Ya no tenemos es que cuestión de permitir. ya no es cuestión de los docentes. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la libertad de expresión, si nosotros también como docentes lo limitamos, podemos caer en discriminación hacia los niños y los jóvenes. Entonces, realmente a veces no es cuestión tanto de lo a lo mejor de los docentes, sino cuestión
pues de manera general de lo que está en el documento estipulado, ¿no? Sí, así es. Y entonces, pues aquí realmente no podemos hacer mucho. Sin embargo, yo creo que lo más importante es tanto el cuidado, la prevención, ¿no? Del cuidado de nuestros chicos, como de la prevención del cuidado de las mentes, ¿no? De esta parte Mm, psicológica que es súper, súper delicada. Y bueno, por ejemplo, en los hombres, ¿no? Ya hablamos de las mujeres, pero en los hombres también podemos sexualizar algunas acciones. Por ejemplo, a veces los mismos padres o mamás vemos gracioso cuando a un niño le decimos, ay, mira qué bonita, dile que está bonita, sácala a bailar, ¿verdad que está bien buena? ¿Verdad que está bien bonita? ¿Ya tienes novia? O sea, este tipo de acciones que alimentan conductas machistas, ¿no? Sexistas y que los niños empiezan a ver normal, ¿no? Y aquí entramos en una contradicción muy fuerte en la sociedad donde señalamos el abuso, donde señalamos la pederastia, donde señalamos a lo mejor toda esta parte de violencia hacia las mujeres, hacia los hombres, y sin embargo damos por hecho o normalizamos el que un hombre o un niño, sobre todo un niño, le diga a una niña, es que estás bien bonita. O nosotros no usamos comentarios hacia las niñas, hacia los niños de, ay, te ves bien sexy, hija, te ves muy bonita. Entonces, aquí pues sí hay que cuidar el cómo nos dirigimos a nuestros niños. ¿Por qué? Porque entonces los niños empiezan a ver que mi forma del cómo es lo importante, ¿no? O sea, cómo me veo yo es lo que vale, mi imagen y no lo que valgo. Entonces, aquí a lo mejor como sugerencia, una de las primeras sugerencias también es hacerles halagos a nuestros hijos por sus habilidades, por lo que ellos saben hacer, por lo que valen. No tanto por el si te ves bonita o no, si te ves sexy, este tipo de palabras hay que irlas eliminando de nuestro vocabulario. ¿Por qué? Porque fomentan también el cómo me veo. Y recuerden que hay edades en las, como bien lo acaba de explicar Norman, hay edades en las que como hijos buscamos aprobación. Entonces, si tú me estás aprobando a través de lo que tú estás viendo, pues también esto es importante. Otra forma de manera inconsciente en la que podemos empezar a hipersexualizar a nuestros niños es el amor hacia nosotros como padres. ¿A qué me refiero? A veces como mamás o papás estamos frente al espejo y estamos, ay no, me veo bien gorda. Ay no, se me ve la lonja. Ay, no, ya estoy bien fea. Ay, no, y entonces estoy hablando mal de mí misma frente a mis hijos. Entonces mis hijos empiezan a notar que la imagen es importante. ¿Por qué? Porque a mi mamá le preocupa el que se ve gorda, el que se ve fea, que mi papá ya se ve gordo, que ya esto, que ya lo otro. Y son acciones inconscientes que no notamos, pero que estoy haciéndole ver a mi hijo que a través de la imagen es importante. Entonces, el que yo misma me hable de, ay, ya, estoy bien tonta, porque hoy no me puse el vestido, ¿no? O me veo bien gorda, o ay, voy a dejar de tragar menos, ¿no? O sea, son palabras que sí utilizamos en casa, sí. ¿no? Y mis hijas o mis hijos, pues empiezan a notar que la imagen es muy importante. Entonces, a través de estos comentarios lo hacemos. Sí, Norman. Sí, claro, porque bueno, con base a ese tipo de comentarios, lo único que estamos fomentando es la inseguridad hacia uno mismo, ¿no? Como persona. Entonces, si la fomentamos con nosotros mismos, obviamente ellos como nuestros hijos, pues van a creer ese tipo de ideales, que con base a ello van a comenzar a tomar actitudes, a lo mejor de forma irracional, que simplemente van a querer llamar la atención a través de un aspecto físico, ¿no? Cuando en un aspecto lógico, realmente, ¿qué es lo que vamos a tener? Sí, justamente esa parte es muy importante. Y igual para ya entrar respecto a los riesgos, Denia nos va a leer un riesgo y nosotros vamos a dar la opinión respecto, o más bien el tip hacia las personas que nos están viendo para que lo puedan llevar a cabo. Sí, así es. Y bueno, pues vamos a ir entrando con esta parte de los riesgos. Recuerda que, bueno, aún estamos a tiempo, ¿no? Si tienes adolescentes, si tienes niños, pues estamos muy a tiempo de poder atenderlo y de poder evitarlo, ¿no? De poder evitarlo, ¿para qué? Para que nuestros hijos pues crezcan de manera sana. Y bueno, finalmente, antes de leer los riesgos, sí me gustaría hacerte ver
que no te sientas culpable como papá si alguna de las acciones que hemos platicado tú las has realizado, porque justamente para eso son este tipo de círculos, ¿no? Para que hagamos consciente lo inconsciente y podamos trabajar en ello. Entonces, si hay algo que has hecho que de manera inconsciente pues hiciste, ahora sí que sin querer, bueno, pues ahorita no Ujú. te sientas mal y estamos a tiempo de, De pues de modificar las remediarlo. acciones. Ajá. Exacto, exacto, Norman. Entonces, la primera, ¿en qué tenemos que tener cuidado y cuáles serían las consecuencias de sexualizar a nuestros hijos o adelantarlos a la edad que no les corresponde? La primera serían gastos altos por comprar cosas y objetos, ¿no? Por quererlos vestir a la moda, bueno, compramos tenis de marca, ropa de marca, cosas muy caras, maquillajes, ¿no? Artículos que a lo mejor no requieren para esa edad, piercings, tatuajes, ¿no? Comentaba yo en un grupo de padres y un papá nos ponía que hay niños con tatuajes, hay adolescentes ya tatuados y son completamente, entonces eso implica un gasto bastante alto y bueno, no sé aquí qué nos pudiera sugerir. A ver, ¿qué sugerencias tenemos? Sí, mi hijo quiere, por ejemplo, comprarse los Jordan. Mi hija quiere un delineador y tiene 10 años, quiere un lápiz labial y tiene 9, quiere el brillito, a ver qué nos sugiere. Sí, yo sugiero que se sienten a platicar con su pequeño, siempre de manera clara, directa, sin darle tantas vueltas y decirle el por qué no se lo vamos a comprar. Y es un no, no es un no rotundo, sino es un no lo puedo comprar, ¿por qué? Y explicarle. Creo que eso siempre funciona, mantener una buena comunicación con nuestros hijos y nuestros jóvenes. Sí, exactamente, tal cual lo comenta nuestra compañera Lupita. Sí es importante poner límites, ¿no? Desde la comunicación asertiva hacia ellos, para que puedan comprenderlo desde una edad adecuada y asimismo también, pues darles a entender, ¿no? Quiénes son las autoridades, quiénes son los responsables de ellos en este caso. De igual forma, bueno, en un aspecto social, ya la parte cultural, pues nos damos cuenta, bueno, se supone que los padres de familia deben de vestir a los hijos, ¿no? Hasta una edad de 13 años aproximadamente. A partir de ahí es cuando los niños empiezan a tomar sus propias decisiones sobre sus ideales, que bueno, eso sería como se tendría que llevar o trabajar generalmente. Hoy en día ya no es tan común y a partir de los 16 años ya es cuando se les estaría permitiendo usar a lo mejor el maquillaje, que se empiecen a vestir a lo mejor de forma atractiva que ellos les gustan, porque ya empiezan en la etapa de la adolescencia, ¿no? En la parte de la, sí, de la adolescencia, en la que empiezan a hacer es decir, la adolescencia prematura, ya empiezan a tomar ese tipo de características y ahí es cuando se va centrando también todo lo que aprendieron en el proceso de la etapa que vivieron bajo los límites de los padres, ¿no? También cuando empiezan a expresar su criterio propio de ellos mismos y a tomar sus propias decisiones, pero ya de una forma más consciente. Sí, eso está bien interesante porque justo, ¿no? O sea, cuando él ya tenga la oportunidad de elegir su ropa, si sí orientamos bien, si sí hicimos un trabajo adecuado, nos vamos a dar cuenta que nuestros hijos no van a querer mostrar su cuerpo, sino van a querer mostrarse a sí mismos, que es lo bonito, ¿no? El me quiero mostrar quién soy yo, y no tanto mis piernas o el que se me resalte más el pecho o que se me vea más la musculatura, ¿no? Otra que también tenemos por consecuencia, si nosotros realizamos acciones de resaltar atributos de nuestros hijos, sería la falta de concentración y relaciones inestables con amigos. ¿No? Por ejemplo, se da mucho en primaria alta y en secundaria, donde los hombres, por ejemplo, juegan a colocar a lo mejor un pene en la boca o el estar dibujando, ¿no? Partes sexuales o el que las niñas también solamente estén basadas en el de cómo me veo y me junto con las más bonitas y con las más populares y allá están las feas y aquí están las bonitas, entonces tenemos relaciones inestables. ¿Cómo apoyar a nuestros hijos ante esto? Pues Bueno, yo considero creo que, que, sí, perdón, Ah, adelante, sí, perdón, no, Norma. Norman. adelante, adelante, adelante. Pues creo que la base es hablar de sexualidad. Considero que
que no debe ser un tema tabú, sino debe de ser un tema que se comience a hablar de acuerdo a la edad sobre la sexualidad, porque precisamente nuestros niños y nuestros jóvenes, como no tienen acceso a una información verídica, se van con los amigos, se van con internet, entonces se va desviando lo que se quiere lograr respecto a la sexualidad. Entonces, como primer paso, yo les recomiendo que hablen con sus hijos de sexualidad. Sí, exactamente, nada más que la parte de la educación sexual es prioritaria, ¿no? La parte de la educación sexual es prioritaria, entonces sí es importante compartir la información, como lo comentaba Lupita, conforme su edad. Conforme la edad, vamos transmitiendo este tipo de información donde también ellos ya lo puedan concientizar, ya puedan tomar las decisiones, pero también aquí no hay que perder la parte de los valores, ¿no? Sobre todo el respeto hacia los demás. ¿Por qué? Porque si tú respetas a los demás es el mismo respeto que vas a poder recibir o el mismo respeto que te vas a estar dando a ti mismo en algún momento. Entonces, si nosotros contamos con todo ese tipo de información, como la educación sexual, como qué puede generar, cómo lo podemos prevenir, yo creo que van a ser detonadores que a ellos los van a poner a pensar realmente si es un tema de su interés, sobre todo cuando ya se encuentran en esa etapa de la experimentación, ¿no? O en la etapa de la exploración psicobiológica, entonces es ahí cuando pues ellos van a empezar como a racionalizar esas partes sexuales y sobre todo pues atender esos temas que nos compartes, Dini. Sí, así es. Y yo creo que esta parte de las relaciones inestables con amigos puede ser muy observable. Si vemos que, por ejemplo, lo vemos en las escuelas, cuando encontramos el pene dibujado en la banca, ¿no? O los niños, lo que yo decía, ¿no? Poniéndose, haciendo objetos, ¿no? O simulando objetos. Y esto también ahí luego te puedes dar cuenta si ahí hay una hipersexualización. Eso es eso es de las cosas más evidentes en las que te puedes dar cuenta que hay algo que se tiene que atender, ¿no? Cuando entras a los baños de una escuela y tienen dibujos de ese tipo, es que ahí hay algo que se tiene que atender. Y bueno, aquí poniendo, por ejemplo, un caso, yo lo veía en la escuela. Mis alumnos ya empezaban con esto, ¿no? De querer jugar así y a tener, o sea, sí, se les hacía gracioso. Entonces me llama la atención y empiezo a observar que justo, ¿no? Ya empiezo a encontrar los dibujitos, ya empiezo. Y entonces esto es una buena alerta. Cuando yo encuentro este tipo de dibujos es porque a ellos ya les está llamando la atención. Entonces, en lugar de reprimirlos, es enseñarles. Y ahorita con esto de los proyectos, pues abrí un proyecto de sexualidad y justo, ¿no? Yo les decía a ellos, vamos a darle nombre a lo que es, ¿no? Este se llama pene, este se llama vulva y así son, ¿no? Y esto es así y pasamos por estos procesos, o sea, verlo de una manera científica, humana, biológica. Y yo les decía, al final, chicos, es como si tú te burlas, por ejemplo, de hay un pene, una vagina, o sea, si yo lo veo gracioso, es como si te burlaras de, ay, tiene ojos, ja, 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 tiene ojos. O sea, ¿cómo se escucha? Y ellos se quedan así de, no, pues no. Ah, justamente hacer este tipo de jueguitos, pues se ve así, o sea, me río de algo que pues, todos tenemos, ¿no? Entonces, la verdad es que eso me ayudó que al menos en el salón de clases se evitara, ¿no? Y ahorita ya ven a otros niños que se ríen de eso y se les quedan viendo así como de, ¿por qué te ríes de eso, no? Entonces, esto ayuda. Entonces, sí, como dice Norma, la verdad, el establecer comunicación sobre la sexualidad ayuda bastante. Y bueno, la siguiente sería falta de autoestima fuerte centrada en la opinión de otros. A ver, ¿qué nos pueden decir? Trabajar las habilidades sociales pues desde la infancia, reforzar los valores en casa con actividades. Siempre he dicho que los valores no es que se los inculques a tu hijo así como, este es el respeto, esta es la honestidad, este es o sea, no es que se los inculques, sino más bien los tienes que mostrar. Si yo le estoy enseñando a mi hijo que sea respetuoso, pues tengo que ser respetuosa con las personas que me rodean. Entonces, considero que hay que fortalecer las habilidades emocionales, las habilidades sociales desde muy pequeños. Sí, así es.
Bueno, yo creo que lo adecuado aquí sería fortalecer la seguridad de nuestros hijos desde un principio, ¿no? Porque al momento de que nosotros transmitimos esa seguridad en ellos como padres, como el ejemplo, como lo que vamos a proyectar hacia ellos, pues una vez que ellos ya tengan la seguridad y la confianza de aceptación hacia ellos mismos, lo que más van a evitar es querer llamar la atención hacia sus compañeros, ¿no? Entonces van a formar vínculos sociables más saludables, que eso también nos va a ayudar como a satisfacer a lo mejor esas necesidades sociales y bueno, como tú lo comentaste, ¿no? A querer evitar menos, sí, evitarse menos conflictos, porque a veces el querer llamar la atención solo para formar parte de un círculo social es algo que se da mucho a esa edad, ¿no? Entonces, pues mientras cuenten con la seguridad apropiada, yo creo que no hay este detonador, sí, no hay, no habría, ¿cómo se llama? Algo negativo desde ese aspecto, desde ese punto. Sí, sí, así es. Y me gustaría mucho mostrar una imagen que va de la mano junto con lo que quiero y con la siguiente consecuencia de hipersexualizar a nuestros niños, que es esta de aquí. No sé si ya se vea. Sí, ¿Me sí se dices ve. ya? Ah, ok, perfecto. Esta otra consecuencia que tenemos al sexualizar a nuestros niños, de anticiparlos a una edad que no los corresponde, aplaudir cosas que no son correctas, es el despertar el deseo sexual desde muy pequeño y embarazos no deseados o prematuros. Y aquí tenemos esta imagen, me parece muy acertada con lo que platicamos, que dice la señora, ¿no? Ay, qué chistosa, ¿no? Y la niña así como de pues bebecita. Y luego, ay, pero qué, pero mira cómo perrea, ¿no? Y ahí está la niñita, pues bailando. Y luego, ay, mira lo que te compré. Y bueno, pues vemos una niña ahí con ombliguera enseñando pues su cuerpecito. Y al final, ¿no? Ay, pero ¿en qué fallé? Y bueno, lo chistoso y lo es que sí pasa, ¿no? O sea, yo creo que ustedes tienen buenas anécdotas de la secundaria. A mí me gustaría comentar una, en la de una niña de sexto de primaria justo, ¿no? Tenía estos comportamientos, se veía muy, mm, sí, se veía muy despierta, ¿no? O sea, como que sí se veía muy sexualizada la niña, traía unas minifaldas muy cortitas. Me acuerdo mucho que en una ocasión iba ella corriendo adelante de mí porque íbamos muy temprano a la escuela y su faldita, ella corriendo y ella subiéndose la falda hasta arriba, o sea, mientras corría se la iba ya subiendo, se iba amarrando la blusa para ponerla de ombliguero. Sexto de primaria, estoy hablando sexto de primaria. Y me acuerdo que la rebasé y le dije, oye, pero no te subas la falda, o sea, se te ve todo, o sea, cuídate, ¿no? Y me hizo una cara de desaprobación, así como de, ¿y tú qué te metes? Y yo dije, bueno, no eres, ahora sí que, pues perdón, ¿no? Entonces llega a la escuela, se mete y ella ya iba, pero listilla, o sea, ella ya traía la falda hasta arriba, ya iba con la ombliguera, o sea, se iba transformando en el camino. Y tristemente sale de sexto, ¿no? La dejamos de ver. Y en una ocasión iba caminando y veo a esta misma niña ya embarazada. Y me sorprendió mucho porque dije, no es algo que uno desee, ¿no? Pero a veces nosotros como docentes, cuando vemos un comportamiento así, una, es triste, pero normalmente las volvemos a encontrar ya embarazadas o con un bebecito. O sea, es muy feo, es muy triste porque dices, bueno, ¿en qué momento pasó? Bueno, pues yo creo que estamos igual que la de esta imagen, ¿no? Pero ¿qué fallé? ¿No? ¿Qué hicimos? Sí, Claro, no, mira, sí, normal. a mí me gustaría hacer una aportación también en ese aspecto, ¿no? Sí, Por adelante, ejemplo, esta adelante. imagen yo creo que es muy impresionante porque realmente son situaciones que se llegan a ver, ¿no? Y se normalizan más hoy en día. De igual forma, también implica mucho el estilo de la familia nuclear de la que uno provenga, ¿no? Porque pueden tener procesos de abandono desde una corta edad, ¿no? A lo mejor familias extensas, a lo mejor familias resistentes, que también pues generan todo ese tipo de inseguridades en ellos y que precisamente como lo comentamos anteriormente, por querer llamar la atención, comenzamos a actuar de una forma totalmente distinta, ¿no? Sin ser conscientemente de eso. Otra cosa que también cabe recalcar es que hay que concientizar que, que nosotros como seres humanos, tanto niñas como hombres,
empezamos por un aspecto biológico a poder reproducirnos desde la edad de los 12, 13 años en adelante, ¿no? Por aspecto biológico. Pero si nosotros no somos razonables en eso, es preciso que pasen este tipo de situaciones. Y por un aspecto cultural, ya lo podemos visualizar a base de los 20 en adelante, ¿no? Que ya sería como más apropiado verlo de esta forma. Pero sí es muy impactante a lo mejor ver a niñas de 13 años, de 12 años, 14 años, a lo mejor, pues que ya comienzan a lo mejor con este tipo de embarazos no deseados. Y tampoco porque tienen la madurez como tal para hacerse responsable o cargo de los hijos, ¿no? En este caso, de los hijos que vienen más adelante. Otro ejemplo, podría ser, ahorita me llegó a la mente un caso de una joven, una joven que le pidió a su papá que la llevara a perforarse, se hizo unas perforaciones y hasta se tatuó. Era una joven, era una niña casi adolescente. Y después, pues la niña conoce a una persona más grande, porque la niña estaba hipersexualizada, la niña conoce a una persona mayor y pues comienza a tener este vínculo con esa persona que la lleva precisamente ya al consumo de drogas. Entonces, a lo mejor no podemos magnificar el riesgo de hacer este tipo de cosas como padres, ¿no? Pero entonces es una cadena que se va haciendo cada vez más grande y que en el punto más alto puede ser muy, muy riesgoso. Entonces, sí está muy padre lo que nos mostraste, Deni, acerca del final que uno es uno de muchos finales, ¿no? De la, es- de la, hipersexualización. Así es. Y bueno, otra consecuencia es no reconocer cuál es mi lugar y el cómo debo comportarme, ¿no? El no respetar nuestras etapas según lo que nos corresponde hace que en algún punto de nuestras vidas no sepamos quiénes somos ni a qué venimos al mundo y entonces no te sientes parte o nunca encuentras tu lugar o nunca sabes cómo comportarte, ¿no? Tenemos casos, por ejemplo, de padres y madres de familia que se siguen comportando como adolescentes, ¿no? Que siguen siendo niños o que siguen siendo, o que justo buscan vivir nuevamente. Casos, y yo creo que ustedes que nos escuchan han visto casos de mamás que se van con sus hijas de fiesta, ¿no? Y está la mamá y la hija de fiesta como si la mamá fuera, una adolescente más. Y son casos reales, o sea, yo creo que el público que nos oye lo ha visto, lo ha vivido, o papás, ¿no? Varones que se van a tomar con los hijos y ya el señor ya es un señor grande y está metido con los chavitos o está queriendo jugar video, o sea, sí, o sea, está haciendo cosas que no le corresponden a la edad. Justamente, ¿por qué? Porque fueron sexualizados desde muy chiquitos, no vivieron las etapas que le correspondían y ahorita quiere buscar o quiere vivir lo que no hizo, ¿no? Lo que no vivió, lo que no tuvo y no quiere, no sabe reconocer realmente cuál es su papel, cuál es su lugar. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esto, ¿no? ¿Cómo ayudar a nuestros hijos para no caer en no ser, en que no reconozcan su lugar? Claro, pues yo precisamente como lo comentaba anteriormente, ¿no? Si nosotros como padres fomentamos la seguridad de nosotros mismos hacia nuestros hijos, pues obviamente van a poder tomar esas conductas y esos comportamientos adecuados al ambiente social en el que se rodean, en el que se encuentran, ¿no? Van a aprender a identificar también los roles en los que se encuentran y posteriormente, con base a ello, tomar la decisión del comportamiento que quieren seguir, ¿no? Sin embargo, bueno, ya retomando el tema de que tú hablabas de lo mejor de los padres que salen con sus hijos a tomar, sí se ven muchos casos hoy en día también, pero ahí ya viene desde una parte de que son partes de una represión emocional. ¿Sabes? Es una represión emocional que a lo mejor por ser padres a una corta edad reprimieron toda esa parte de sus vivencias para poder darle la atención necesaria que requería el hijo, ¿no? En ese momento.
¿no? Porque anteriormente por cultura sí se veía. Hoy en día, pues como ya crecen los hijos, ya son más críticos, pues toman la decisión de acompañarlos en ese tipo de ambientes que realmente no siempre se ven adecuados. Se ven adecuados siempre y cuando sea en un ambiente familiar, ¿no? Pero ya en un aspecto de relacionarse a lo mejor el padre con los hijos de los amigos y los amigos, entonces, o que al rato ya no inviten al padre, ¿no? al amigo, ¿no? Sino al padre también, pues eso ya es como una difusión de represiones emocionales, igual. Entonces, pues yo creo que va conforme también a las etapas del desarrollo, siempre lo he comentado, y conforme a las experiencias vividas de cada persona. Sí, así es, sí es cierto, Norman. Y bueno, aquí las últimas pues serían acoso sexual por parte de amigos o desconocidos, que esto es fuerte, y abuso infantil. ¿No? O sea, ya no estamos yendo a un extremo alto en donde si yo normalizo, y lo platicábamos, ¿no? Antes de entrar al podcast platicábamos el hecho de que mi hijo tenga redes sociales y se tome fotos donde muestre alguna parte de su cuerpo, pues desde ahí ya estamos hablando de una hipersexualidad fuerte, ¿no? O sea, si para yo, mi foto de perfil enseña algo, entonces ahí pues se presta para que reciba a lo mejor algún comentario, algún mensaje, pues acosador, ¿no? De abuso. ¿Cuántos casos no hemos escuchado de personas, de niñas, de adolescentes a las que les mandan fotos de tipos enseñando partes que no deben, gente enviando mensajes acosadores de extorsión y bueno, pues tristemente a veces llegamos al abuso infantil? ¿No? Entonces, si bien yo siempre he dicho, no tiene por qué un niño tener un celular, no tiene por qué tener un adolescente un celular, los hay y los tienen, ¿no? Entonces, bueno, ya ante eso, ajá, sí, sí, Ujú. Mari. Pero fíjate, vamos a poner los dos casos, ¿no? Por un lado estamos los papás que vamos a decir, no le vamos a dar un teléfono a nuestro hijo, pero por el otro hay los papás que no pueden quitarle el teléfono a sus hijos por la tarea o por no hacer un conflicto familiar, ¿no? Pues vamos a suponer el otro lado. Entonces, lo que tenemos que hacer como padres es dotar a nuestros hijos de herramientas emocionales, psicológicas, sociales y familiares para que él sepa qué debe de hacer si se le presenta una situación de acoso, una situación, vaya, que lo ponga en riesgo, pero pues yo considero que qué mejor hacer nosotros como padres que hacer una, una prevención, el no darles el teléfono. Pero entonces vamos a pensar que es del otro lado, entonces de, de decirles que sí, decirles qué es lo que van a hacer, perdón, y qué hacer ante tal o cual situación. Claro, pues precisamente como lo comenta, ¿no? Yo creo que aquí se basa más con la parte de la información que tanto nosotros como padres, como académicamente, a lo mejor docentes, pues compartan la información y los protocolos de actuación que se deben de llevar a cabo en este tipo de situaciones, ¿no? Que ellos tengan la información de dónde acudir, de cómo reportar a lo mejor en las plataformas ya de las autoridades cibernéticas, la policía cibernética, ¿no? En caso de acoso, de que se presente algo como el sexting, que estén abusando de ellas a través de redes sociales o en forma física. Yo creo que mientras tengamos nosotros como padres la información adecuada, se las compartimos a ellos y al momento también platicar con ellos para que se vayan haciendo más críticos y vayan desarrollando ese pensamiento de investigación científica que los haga tomar mejores decisiones, Sí, sobre así todo es. actuar de la mejor forma. Sí, así es justo, ¿no? Y entender que si mi hijo es menor de edad, entonces no es su celular y no es su privacidad. ¿No? El celular es del papá y el papá tiene que revisar el celular sin avisar. A ver, préstamelo, lo voy a revisar. Sí, O sea, no exactamente. es de, sí es importante monitorear esa parte, sí es importante. Hay muchas aplicaciones, lo decíamos en el podcast pasado,
que nos permiten hacer este control parental, ¿no? De que hay aplicaciones que nos permiten estar viendo qué es lo que están viendo nuestros hijos, ¿no? El historial. Hay aplicaciones que hasta nos permiten bloquear ciertas páginas, autorizar otras, que si quiere descargar algo nos avisa, qué descarga y qué no. O sea, hay muchas aplicaciones hoy en día que nos permiten tener este control, ¿no? Netflix, Prime también tienen este control de infantil, de qué es lo que queremos que vean y qué no. O sea, las aplicaciones hoy en día también son muy amigables en el aspecto en el que, bueno, si yo quiero que mi hijo solo vea ciertas cosas, las puede ver. YouTube, por ejemplo, también tiene este control parental. O sea, sí hay formas de tener el control de lo que están viendo nuestros hijos, solo es cuestión de que queramos y nos prestemos para ello, ¿no? Eso sí es importante. Claro. No, y aparte, muy independientemente de que se presten, yo creo que también es importante que lo sepan, ¿no? Que sepan cómo hacerlo. Porque como tú comentas, a lo mejor hoy en día la comunicación a base de un teléfono es muy importante y necesaria, ¿no? Porque a base de un teléfono es como ya la comunicación se está, bueno, pues se extiende, ¿no? Todos utilizamos el teléfono, el móvil, para hacer una llamada, para marcar a la mamá, para marcarle al papá, para marcarle al hijo en este caso. Pero como tú dices, yo creo que sí es importante que si les van a dar un teléfono, un aparato tecnológico, sí sea necesario que lo estén monitoreando constantemente, Sí, precisamente para ver si está actuando de la mejor manera, si lo está utilizando de la forma en como se debe, ¿no? Con base a la edad que tiene. sí, así es. Igual y podemos entrar a la papelera, por ejemplo, a revisar qué eliminaron, qué borraron. O sea, sí hay formas, ¿no? Aquí nos dice Fanny, no estoy de acuerdo en que tengan el celular. Pero a mi niña en la secundaria los maestros les dicen pues que tomen la foto a los trabajos. Y sí, así es, ¿no? Lo que decimos. Buenas noches a Juana Violeta y buenas noches a Nelly Rodríguez, bienvenidas. Y bueno, pues sí, justo en las escuelas, pues ya hay escuelas en donde ya se pide, pero esto no nos exime de que tengamos que revisar, ¿no? O sea, esta parte tampoco nos quita la responsabilidad de lo que es. Y finalmente recordar que, ajá, y Perdón, fina- perdón. Y si no, por ejemplo, ahí a los que nos pusieron, ponle que tenga el teléfono, ¿no? Pero a lo mejor lo que podemos hacer, poner límites. ¿Sabes qué? Regresando de la escuela, dame tu teléfono, igual antes de dormir, que es cuando pueden aprovechar para tener el acceso a esta información indebida. Entonces, también como nosotros como padres podemos poner límites sobre el uso de esos, dispositivos. Claro, marcar tiempos, ¿no? Marcar tiempos en el uso del dispositivo móvil. Ujú. Exacto. sí, justo. Y bueno, pues ya finalmente, pues el abuso infantil, que de este tema vamos a hablar el siguiente jueves. Vamos a hablar de qué es el abuso infantil, cómo prevenirlo, qué acciones tomar. Y vamos a tener un invitado que es un abogado que nos va a decir qué hacer y cómo darnos cuenta si nuestros hijos están viviendo abuso infantil y dónde acercarnos, como decía Norma hace un rato, ¿no? Muy acertado que decía él, bueno, seguir los protocolos correctos, a las instancias correctas, a dónde ir, qué hacer, qué observar, qué detectar. Nos va a ayudar, va a estar con nosotros un abogado. Entonces, si tienes dudas, si tienes algún comentario o algo, bueno, pues escríbenos para irlo tomando en cuenta y, bueno, presentarles tus dudas también al abogado, porque él nos va a estar hablando justo de abuso infantil. Y bueno, pues ya para ir cerrando, pues sí, no sé si les gustaría comentar algo más. Pues no, yo por el momento creo que pues agradecerles, ¿no? La invitación que hoy en día, pues tanto Lupita como Denia me proporcionan para poder formar parte de este podcast el día de hoy. Y pues bueno, espero que no sea la única ocasión, pero vamos a continuar en comunicación, ¿vale? Cualquier cosa, pues aquí tienen a su compañero, Norman Escobar. Me presento nuevamente y un gusto a todas aquellas personas que nos acompañaron esta noche en este live. Espero que haya sido de su agrado y que haya podido mejorar a lo mejor un poco más o satisfacido sus necesidades en la parte de la comunicación sobre ese tema de hipersexualidad en niños y adolescentes. Gracias.
Sí, yo quiero darle las gracias a Norman por aceptar esta invitación, por compartir esta charla y gracias como siempre, a todas las personas que nos siguen cada jueves en este podcast. Y yo me quiero despedir diciendo a los padres que no se sientan culpables si en algún momento sintieron que hipersexualizaron a sus hijos, pero aquí lo importante es que después de este podcast sepan qué hacer, ¿no? Entonces yo siempre he dicho que un papá o mamá no nace sabiendo serlo, pero pues sí, durante todo ese lapso podemos saber tips, saber algo sobre la forma correcta de criar a nuestros hijos. Entonces, muchas gracias. Sí, así es. Y bueno, pues ya finalizamos. Recuerda que si estás en este podcast, si estás escuchando esto, es porque quieres hacer tu mejor, quieres ser la mejor versión de tú como papá, quieres ser la mejor versión de lo que tú eres. Y la verdad es que te quiero felicitar porque te estás dando la oportunidad de aprender. ¿No? Y eso es importante. Como dice Mari, nadie nace aprendiendo, nadie sabe ser papá, pero el hecho de que te des la oportunidad de aprender ya te está haciendo, ¿no? Buen padre, ¿no? Si te preguntas todos los días, ¿lo estaré haciendo bien? ¿Soy un buen papá? ¿No le estaré regando? ¿Le voy a dejar un buen ser humano al mundo? Bueno, el hecho de que tú te tomes el tiempo de aprender la verdad es que ya te está haciendo un buen papá, ya te está haciendo. Entonces, aquí la idea es que, bueno, ya lo aprendimos, empecemos a modificar nuestras conductas, empecemos a abrirnos al panorama y empezar aún estamos a tiempo de educar a nuestros niños y de enseñarles cuál es la forma y respetar. Esto yo creo que hay que quedarnos con eso. Respetemos la edad de nuestros hijos, respetemos sus tiempos, respetemos, ¿no? Ahora sí que terminamos con la misma frase que la vez pasada. Cuidemos nuestras Nuestras infancias. infancias. Cuidemos nuestras infancias. ¿Por qué? Porque su corazón y su mente valen muchísimo más que el que sean populares o no sean populares en algún lado. Yo creo que lo más bonito es que nuestros hijos tengan recuerdos hermosos de su infancia y bonitos recuerdos de su adolescencia. La verdad es que los que tuvimos la oportunidad de que nuestros padres nos respetaran nuestros tiempos, no nos podemos quejar, cuidamos, o sea, amamos nuestra infancia y la recordamos con mucho cariño, nuestra adolescencia igual, porque fuimos adolescentes y fuimos niños cuando nos tocó serlo. ¿No? Y vivimos nuestras etapas y reconocimos que nos tocó vivir lo que teníamos que vivir en nuestros tiempos, en nuestro momento, sin adelantarnos, sin sufrirlo y sin decir, es que me hubiera gustado a mí hacer esto o a mí me hubiera gustado vivir el otro. La verdad es que hay que cuidar eso, hay que cuidar que nuestros niños nunca, nunca vayan a decir, es que a mí me hubiera gustado, ¿qué? ¿No? No me hubiera gustado no ser mamá tan chiquita. O sea, todo eso hay que cuidarlo y nada como pues vivir nuestras etapas cuando nos tocan. Entonces, pues quedémonos con eso. Dice Nelly, muchísimas gracias, muy interesante. Pues te esperamos el siguiente jueves. Dice aquí Fanny, muchas gracias a todos. Y Ángeles nos dice, excelente tema, felicidades. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Esperamos contar con ustedes. Recuerden que el próximo tema es abuso infantil. Entonces, te esperamos. Están súper buenos estos temas. Gracias, Norman, por darte un espacio para nosotras. Claro que tienes la puerta abierta cuando gustes y quieras compartir algo más con nosotros, pues eres bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y pues aquí tienes tu casa. Muchas gracias a todos y pues recuerden, pónganse al tiro. Muchas gracias, Denia. Muchas gracias, Lupita. Y bueno, la frase, ¿no? Ponte al tiro. Muchas gracias a todos. Bonita noche.